Nos da mucho gusto saludar al doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Él, hay que recordarlo, se encargó de atender la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Fue uno de los médicos, de los científicos que estuvo a cargo de todo este programa de la reconversión de los hospitales y también de, con lo poco que se tenía en el sistema sanitario, atender esa emergencia bajo la tutela también del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud Federal. Es médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología. Sus conocimientos son en medicina clínica y epidemiológica, experiencia directiva también en el gobierno federal. Fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y ahora aspira a gobernar la Ciudad de México. Buenos días, doctor Gatell. Nancy, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes en Contralínea y con su auditorio. Pues doctor, coméntenos cuál sería el proyecto que usted establecería para la Ciudad de México, entendiendo pues que es una ciudad, una urbe, la más importante o la más grande en términos de población a nivel nacional. Muchas cosas todavía se siguen determinando a partir de la capital por el centralismo que ocurrió durante muchos años, aunque el presidente López Obrador intentó también terminar con este centralismo. Muchas cosas se siguen decidiendo aquí en la capital. Hay temas de seguridad importantes. ¿Cuáles serían los temas de mayor urgencia que usted está observando para la Ciudad de México? Gracias, Nancy. Efectivamente, la Ciudad de México es una ciudad que por su tamaño, por su historia, por su economía y por su población, con una historia cultural muy profunda y muy interesante, es el motor político del país, el motor político hacia el progreso, hacia la democracia, la libertad, y eso se ha demostrado en múltiples movimientos sociales que ya sea surgieron de la Ciudad de México o se confluyeron en la Ciudad de México. Hay muchas tareas, muchos temas que trabajar para continuar con la transformación en este segundo piso, como le llama la doctora Sheinbaum, precisamente a partir del excelente legado que nos deja ella como gobernante de la Ciudad de México. Hizo un trabajo ejemplar, avanzando la agenda que en su momento había dejado sembrada el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando también fue jefe de gobierno. Nosotros estamos trabajando sobre la continuidad de esa agenda. En mi caso personal he tenido el privilegio de trabajar con el presidente López Obrador en los momentos más difíciles de la historia del país, justo como usted mencionó, la pandemia de COVID-19, que fue la más grande crisis que enfrentara el mundo en 100 años, no solamente en términos de salud, también en términos económicos y sociales. Entre los elementos de la agenda de la transformación para la Ciudad de México se incluyen temas que son derivados de la realidad de desigualdad social que vive esta ciudad, como lo vive el país, como lo vive el mundo. La ciudad tiene todavía una gran proporción de personas viviendo en condiciones de pobreza. Hay una distribución muy desigual de los recursos, de las oportunidades, de los servicios sociales en todos los aspectos. Le menciono algunos que son claves para la ciudadanía: transporte, la calidad del transporte, la capacidad del transporte. Otro, el uso del suelo y el acceso a parques y espacios de salud, de recreación, de movilidad saludable y segura. Otro importante, vivienda, sobre todo para las personas jóvenes que representan 27% de la población de la capital. Hay un gran reto por acceder a vivienda en condiciones económicamente aceptables, vivienda digna, vivienda espaciosa, vivienda segura. Y esa es una de las tareas que también en su momento la transformación tendrá que abordar. Seguridad pública, por supuesto, en todo el mundo es siempre un reto, lo es en las grandes urbes, en la medida en que las complejidades socioeconómicas llevan a situaciones de inseguridad. Y es muy importante destacar que la seguridad pública no se atiende a golpes, no se atiende a balazos, se atiende con un cuidado de las causas raíz, que son precisamente esta desigualdad de la que estamos hablando. Otros temas que también son de interés de la ciudadanía, por supuesto, es la oportunidad de tener una participación en la toma de decisiones.
nosotros hemos considerado que, desde luego, no solo porque no es esta la etapa de presentar propuestas concretas, aunque las tengamos por las reglas electorales, pero además tenemos que construir el programa en su momento con la participación del pueblo de manera directa. En México dimos el salto hace varios años, desde 1997, a una participación democrática más amplia de la sociedad, pero todavía hay ejercicios, sobre todo a nivel de las alcaldías, de las demarcaciones territoriales, que son un poco de simulación. Necesitamos tener la capacidad de consultar de manera real a las ciudadanas y los ciudadanos para que tomen decisiones sobre el uso del presupuesto, sobre los programas estratégicos en su colonia, en su barrio, en su pueblo, en su vida cotidiana. Trabajo, las condiciones de trabajo, también esto desde luego tiene una proyección nacional y también situaciones internacionales que lo determinan. Hay una gran oportunidad de ampliar la oferta laboral en la Ciudad de México. Quizá pocos lo saben, pero con este fenómeno del nearshoring, que es el acercamiento de las inversiones internacionales, hasta ahora Nuevo León y su capital Monterrey como zona industrial han aparecido como la que tiene mano y la tiene la mayor oportunidad, pero la Ciudad de México está en una capacidad competitiva semejante, porque esas inversiones hoy se están destinando, por ejemplo, a la industria de los dispositivos electrónicos, de los chips computacionales, de los dispositivos médicos de alta tecnología, que algunos se podrían estar fabricando en la Ciudad de México y estarían atrayendo la fuerza de trabajo de alta preparación o sofisticada, profesional, pero también fuerza de trabajo de nivel técnico y de nivel operativo. Y esto nos permitiría, si tenemos una visión de una política social en la transformación, sabiendo que cerrar brechas de desigualdad requiere un trabajo cuidadoso de canalizar las oportunidades de empleo a partir de estimular las inversiones y que el gobierno, desde luego, cuide que en toda relación entre empleadores y empleados haya respeto a los derechos, a las leyes laborales, a la justicia social, en materia, por ejemplo, de seguridad social, en materia de salarios justos y dignos, de contrataciones estables, etcétera. Cosas que se habían perdido durante la era neoliberal. Estas son algunas de las materias. Por supuesto, es muy extenso el diagnóstico cuidadoso que tenemos con bases científicas, con bases técnicas de la Ciudad de México. Doctor, pues justo sobre este diagnóstico, ¿usted lo haría público en algún momento? ¿Sería pues de consulta para la ciudadanía este diagnóstico que ha hecho acerca de las prioridades que se tendrían en la capital? Definitivamente, consideramos, como digo, que la participación directa del pueblo es lo que hace que los posibles programas de gobierno, los planes de transformación, sean realistas, que no se hagan en un escritorio, sino que se hagan a partir de las necesidades, demandas, sentimientos y también ideas del pueblo. Participo además, junto con este proceso en el que estoy como aspirante a coordinar la transformación en la Ciudad de México, participo en la Comisión Especial Redactora del Proyecto de Nación 2024-2030 del Movimiento de Regeneración Nacional. Y el ejercicio que hemos hecho en esa comisión, mi encargo específico es en el universo de salud, bienestar, alimentación y entornos saludables. Hicimos un ejercicio de consulta ciudadana, de consulta popular, igual lo hicieron mis compañeras y compañeros miembros de la comisión para los otros temas, y estamos justo mostrando que el camino correcto para hacer una propuesta política, lo que en su momento pudiera convertirse en un plan de gobierno, se debe hacer de cara al pueblo, pero además con el pueblo a partir de sus expectativas y sus ideas. Cuando esto esté configurado de esa manera, podremos presentarlo y ya llegarán además los calendarios electorales que permitan hacer propuestas directas a la ciudadanía y entonces ya lo presentaríamos en ese sentido. Por ahora, y desde la conferencia de prensa que tuvimos la semana pasada para anunciar que Gatell está participando, está aspirando a coordinar la transformación en la Ciudad de México, proceso que, como usted bien señaló, eventualmente llevaría a las candidaturas para la jefatura de gobierno. Gatell está participando y desde el inicio mostramos algunos de estos diagnósticos a través de algunos mapas muy ilustrativos de la desigualdad social y de lo que hay que trabajar.
Doctor, también preguntarle, porque en medio de esa emergencia sanitaria que vivimos en México por más de 3 años, incluso pues todavía, aunque ya se dio por terminada, sabemos que podemos enfrentar nuevas olas. Usted también vivió una de las campañas mediáticas más atroces que se pudieron haber vivido a lo largo de este sexenio. Una campaña de esas campañas negras que les encantan a los medios corporativos. Incluso se intentó judicializar el trabajo, ¿no? De la subsecretaría, cuestionando cómo se había reaccionado, y particularmente se enfocaron en usted porque era como la cara visible de la Secretaría de Salud en esta pues emergencia. Preguntarle, a pesar de ello, pues se anima a aspirar a este cargo, si usted evaluó justamente este desgaste que se tiene a la hora de aspirar a un cargo público, y también pues teniendo en cuenta esta experiencia terrible que le tocó vivir, en la cual pues no se tiene ningún tiento por parte de estos medios. Lo que buscan es destrozar a las personas, destrozar los proyectos. Si tuvo alguna evaluación y cómo determinó que sí valía la pena. Definitivamente, qué bueno que lo menciona. Nosotros nos dejamos guiar por la palabra honesta, sincera del pueblo, por la palabra de la gente real, de carne y hueso, que está trabajando en un empleo, que está vendiendo un producto en una condición de su empleo, como los vendedoras y vendedores ambulantes, de los choferes, de las personas que trabajan en los distintos servicios de la Ciudad de México, de la juventud que tiene una visión positiva de a dónde puede ir México si es una sociedad más incluyente, etcétera, etcétera. Esa es la gente de a de veras. Hay un contraste impresionante entre la narrativa de los medios corporativos, que desde luego dominan la esfera de las noticias y del análisis sociopolítico, versus lo que ocurre en la vida real. Cuando salimos a la calle, y esto ha sido la constante durante estos 5 años de participación en el gobierno del presidente López Obrador, cuando salimos a la calle recibimos amplias felicitaciones, agradecimiento, cercanía honesta y sincera de la gente. Por cada persona que esté enojada por la pandemia o cualquier otra situación de la transformación, tenemos más de 500 personas que nos agradecen. Esto lo hemos podido verificar de manera directa. La narrativa que se sembró en los medios es una narrativa de odio, es una narrativa que se resiste a la transformación porque quien la promueve son estos grupos de interés, de poderío económico. Son muy poquitos, son menos del 1% de la población, pero tienen un gran poderío económico que se hizo a base de corrupción, se hizo a base de manipular el poder público, se hizo a base de favores que en su momento le hicieron las administraciones neoliberales, excluyendo a las grandes mayorías. Lo que vemos es una sociedad vibrante, y esa sociedad además es diversa y plural. Y esto no es solamente las personas que viven en condición de pobreza o las personas que tienen afinidad ideológica o política por la transformación. Esto incluye a jóvenes de todos los sectores sociales, esto incluye, por supuesto, a las mujeres que están aspirando a tener una sociedad más justa, que reconozca el enorme trabajo que hacen ellas, que representan el 70% de los liderazgos en los hogares. E incluye también a empresarias y empresarios, patriotas, visionarios, generosas, que han estado impulsando el desarrollo, que han generado empleos. Hoy vemos con gusto que incluso en la cúpula empresarial, nada menos que el Consejo Coordinador Empresarial, su propio presidente, Francisco Cervantes, ha convocado a una renovación moral del empresariado en el sentido de tener una actitud positiva. Y están trabajando con el gobierno, se reúnen con la Secretaría de Economía, platican con el presidente y han sabido respetar la ley, han sabido pagar sus impuestos, han regularizado las situaciones laborales de sus trabajadores y su régimen de seguridad social. Entonces hay un cambio también de perspectiva y de moral. Nosotros, en este momento, con esta aspiración de Gatell por convertirse en el líder de la transformación en la Ciudad de México, estamos retomando el ideario del presidente López Obrador, por haberlo vivido, compartido y también impulsado de manera directa durante el gobierno del presidente López Obrador, y lo estamos convirtiendo en una propuesta política viable, incluyente,
de amplio espectro para la inclusión de toda la sociedad y con una fuerte raíz inconfundible e imborrable de justicia social, de democracia, de libertad, y es lo que llamamos en síntesis humanizar la ciudad. Humanizar la ciudad para que sea un espacio de vida digna, de vida incluyente y de vida de bienestar. Doctor, también preguntarle si llegara el punto en el que sí es elegido para coordinar esta cuarta transformación y después si llegara al cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo sería esta relación con los medios de comunicación? Precisamente teniendo en cuenta el pasado que se ha vivido con estas campañas negras cuando en su momento usted encabezaba la atención de la emergencia sanitaria. Conocer el fenómeno de estas narrativas de odio y de esta infodemia, como en su momento se llamó técnicamente por parte de los organismos internacionales de salud durante la pandemia, se le llama así porque es como una epidemia de desinformación, no quiere decir que nosotros nos involucremos en un pleito, en un enfrentamiento con esos medios. Cada quien es responsable de sus actos y cada quien rinde cuentas, quiera o no, ante la sociedad. La sociedad sabe de dónde vienen los mensajes y, por lo tanto, qué explica que tengan esas características de odio y de desinformación. Para nosotros, la libertad de expresión es un valor fundamental de las sociedades libres y democráticas. Siempre defenderemos el derecho que tiene todo mundo a disentir, a tener visiones diferentes, diversas, y siempre consideramos de manera muy optimista y positiva que esa diversidad es la que nos enriquece, la que nos permite tener una sociedad dinámica, plural y también facilitar nuevas ideas. A veces esas ideas vienen como críticas muy arteras, a veces vienen como críticas constructivas y todas deben ser incluidas. Nosotros nos mantenemos serenos y seguiremos trabajando por la libertad de expresarse, de asociarse, de disentir. Y doctor, también como estamos acostumbrados a que muy pocos científicos se involucren en el tema de la política, e incluso pues hay quienes dicen que haber tenido un cargo de subsecretario de Estado pues no es lo mismo que gobernar una ciudad con todas las complejidades que tiene la capital del país. ¿Qué respondería? Nosotros por supuesto sabemos de su trayectoria en movimiento social desde que era estudiante, pues se le veía en el activismo estudiantil. Sin embargo, ¿cómo respondería a esta otra crítica que observa que hay sectores poblacionales que no deberían de involucrarse en la política? Yo opino distinto, pero bueno, me gustaría conocer su opinión. Las personas gobernantes de la Ciudad de México o del país o de cualquier lugar del mundo son personas que provienen de distintos orígenes sociales, culturales, políticos, pero también de distintas profesiones. No conozco que exista una regla formal o informal sobre qué profesiones son adecuadas para gobernar y cuáles no. Ha habido médicas y médicos gobernantes en todos los lugares del mundo. Ha habido personas que gobiernan de manera muy efectiva. Hoy mismo tenemos dos excelentes gobernadores en Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal, y en Nayarit, el doctor Miguel Ángel, se me olvidó su apellido en este momento, pero que son médicos de origen y han hecho un muy buen papel, lo están haciendo muy claramente. Entonces, tener prejuicios sobre cuáles son las profesiones elegibles me parece que no es, pues digamos, no está bien cimentado. Lo que sí podemos decir es que para gobernar necesitamos algunas cualidades y algunos principios. Gobernar es un ejercicio de administración del Estado y el Estado incluye la población, el gobierno y por supuesto la administración del territorio. Y cuando decimos administración no es un acto mecánico o tecnocrático. Hubo una época del neoliberalismo precisamente en donde se consideraban solamente las capacidades escolares o técnicas de los gobernantes y vimos cómo la insensibilidad social, la falta de conocimiento de la realidad social y política o cultural e histórica causó grandes estragos. También en gobernar se requiere habilidades para hacer diálogo, para tender puentes, para construir consensos,
para disuadir conflictos a partir de propuestas, y esas son habilidades que uno va ganando a lo largo de la vida, no necesariamente ocupando una silla a partir de una designación por elección popular, sino en múltiples actos de la vida. Finalmente, gobernar también es un acto técnico, que no tecnocrático, y la experiencia nos va dando capacidades adicionales a las que uno adquiere cuando se forma profesionalmente. Durante la pandemia de COVID, como se conoce, tuve la circunstancia de trabajar directamente con el presidente López Obrador en coordinar la respuesta a la pandemia, y también tuve la obligación y además el privilegio de involucrarme con todas y todos los sectores de la administración pública, con secretarias y secretarios de Estado, con todo el aparato de gobierno, y pude ver la realidad de cada sector, pero no solo ver, tuve la obligación de participar en la toma de decisiones y en la formulación de propuestas de políticas públicas y acciones. Llegamos por lo tanto con una capacidad técnica, científica, que me ha acompañado a lo largo de mi formación en la historia personal. Llegamos con la experiencia de haber participado en distintas circunstancias de los movimientos sociopolíticos del país, del servicio comunitario. Llegamos con una experiencia de construir consensos y una habilidad específica para comunicarnos y construir esas ideas de interés común, protegiendo, promoviendo, defendiendo el interés de la gente. Y desde luego, algo que no podríamos dejar de mencionar, porque es el elemento central, la ética, la integridad, la fuerza que nos da la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y en ella no puedo más que agradecer las grandes enseñanzas del presidente López Obrador, tanto en forma directa como en la trayectoria política que él ha representado. Hacemos un paréntesis para indicar que el gobernador de Nayarit se llama Miguel Ángel Navarro Quintero, nada más por esta precisión que era importante hacer. Doctor, también preguntarle cómo observa la crítica que hicieron en su momento Gerardo Fernández Noroña y también Ricardo Monreal de que había dados cargados para la candidatura en la Ciudad de México. ¿Usted cómo observa el panorama con sus otros tres digamos, contendientes o compañeros que están también aspirando a esta coordinación de la Cuarta Transformación en la capital, y si también estaría observando que existiría una cargada en torno, pues hay que decirlo, a la figura de Omar García Harfuch? Yo pienso que la garantía que tiene México de tomar decisiones correctas en la materia política es un pueblo consciente, un pueblo politizado, un pueblo que ya dio el salto hacia otra fase, lejos de la política o la politiquería tradicional y convencional, en donde había cargadas, en donde había desbalances, en donde había este fenómeno de candidaturas de unidad que llevaban a que la gente se refrenara de participar y de expresar la pluralidad de visiones y de ideas. Antiguamente los aparatos políticos corporativos o incluso las dirigencias políticas de los partidos tomaban las decisiones del pueblo sin consultarlo. El presidente López Obrador ha dejado muy claro cuál es el camino correcto, y el camino correcto es que el pueblo decida. Pero el pueblo sabe cuál es el camino correcto y el pueblo no se deja engañar. El pueblo hoy presionaría a cualquiera que intentara interponerse en su derecho de decidir a través, por ejemplo, de la encuesta que se realizará el 27 de octubre, en donde habrá que elegir a la persona que coordine la transformación en la Ciudad de México, y que es en la que Gatell está participando precisamente. Lo que veo también es que hay sensibilidad al interior de los que coordinan los procesos internos, en este caso de Morena, el Consejo Político en la Ciudad de México, desde luego el Consejo Político Nacional, saben entender las señales que les manda el pueblo, y las señales son tempranas y son claras, en el sentido de que no permitirían, no aceptarían que hubiera este tipo de cargadas o de manipulación de su voluntad. Yo entro a este proceso expresando todo mi respeto para mis dos compañeras y compañero que están participando en el proceso, y junto conmigo, en el proceso que todos debemos cuidar para mantener la unidad del Movimiento de Regeneración Nacional y, por lo tanto, para impulsar, proteger el proceso de transformación, que es lo más importante.
Ya las situaciones de cada quien en forma personal, cómo nos comportemos, pues serán expuestas al pueblo y el pueblo decidirá quién es la persona que es más competente para impulsar la transformación y eventualmente en convertirse en la persona candidata para gobernar la Ciudad de México. Y aprovechando, doctor, ya en otro tema de carácter sanitario que está con nosotros, consultarle porque en estos días, antier, justamente el CONACYT y la Secretaría de Salud presentaron un primer informe estratégico para la comprensión de la problemática socioambiental de la región de emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca del Alto Atoyac. Se estima por parte de científicos del CONACYT que existen 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental, que son las zonas más contaminadas de México, y que estas RESAs pues estarían impulsando o teniendo una incidencia mayor de enfermedades terminales, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, entre ellas las leucemias y también la enfermedad crónica renal. Ya estaría con evidencia científica demostrado que la toxicidad de las grandes industrias pues están implicando una pérdida de salud poblacional, pero incluso causando la muerte de mexicanas y mexicanos, sobre todo en estas 30 regiones que por supuesto no son las únicas altamente contaminadas. Preguntarle cómo observa como científico, primero, que por primera vez se dé este informe, y en segundo término, ¿qué tendría que hacer México para pues atender esta otra emergencia sanitaria que quizá no somos muy conscientes de ella, un poco por el discurso de la propia industria, ¿no? Que nos ha engañado, que nos ha timado, otro por el discurso de los medioambientalistas que nos hablan solo de una agenda verde y no nos permiten ver el tema de la agenda gris, pero cómo también atender desde el punto de vista de la ciencia todas estas regiones que parecieran olvidadas y que están causando un gran estrago a la sociedad. Muchas gracias. Esto que relata usted es importantísimo. Lo conozco de manera puntual, no lo observo desde fuera, lo conozco de manera puntual porque participé precisamente en esos esfuerzos. Firmamos en su momento los titulares de la Secretaría de Salud, mi ex jefe, el doctor Jorge Alcocer, la titular de la Semarnat, la maestra María Luisa Albores, y mi muy querida amiga y dirigente de la ciencia y la tecnología en México, María Elena Álvarez Builla. Firmamos un convenio para trabajar justamente en esta agenda de abordar las regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Estuvimos trabajando, desde luego, con los instrumentos jurídicos y técnicos que nos permite la ley o que nos da la ley para que COFEPRIS ejerciera un papel directo. También estuvo directamente quien hoy me sucede en el encargo de la salud pública, mi querido amigo Ruy López Ridaura, y fuimos creando una agenda propicia para atender la salud ambiental. La salud ambiental es una parte de la salud pública que deliberadamente fue destruida en los gobiernos neoliberales al quitarle instrumentos de regulación, capacidad jurídica, capacidad operativa. Había una dirección de salud ambiental que fue disuelta al inicio del sexenio de Fox con el propósito de dejar rienda suelta a la industria contaminante. Hay personas expertas como el apreciado colega Andrés Barreda y otros que han estado participando, Raúl García Barrios, en este trabajo científico. Y una cosa importantísima, esto no es algo que se haga desde el gobierno, desde la academia, sino se ha hecho desde las propias comunidades. En particular, en el Alto Río Atoyac hay una comunidad organizada, pero lo hay en las otras 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental, una comunidad madura que ha tomado el control de su propio destino, haciendo denuncias, participando en la construcción del conocimiento científico, movilizando a la comunidad en defensa de la vida, en defensa de la salud, en defensa de la protección y la restauración del medio ambiente. Nos queda una agenda grande, muy grande por atender, y se requerirán varios años de trabajo decidido, consistente y muy profundo para lograr limpiar de todos los contaminantes, sobre todo químicos, esas cuencas. Hay otras importantes, el río Santiago, el propio río Sonora, que requieren un trabajo muy delicado. Pero sobre todo se requiere cambios de políticas públicas para que el gobierno
tutele la protección del medio ambiente hasta sus últimas consecuencias y con ello también y de manera coordinada con el sector salud se restaure la salud, se restaure el ambiente y se tengan espacios realmente saludables en todos los sentidos. Definitivamente es una agenda que en su momento en lo que involucre en la Ciudad de México, la persona que gobierne la Ciudad de México deberá cuidar y deberá participar activamente. Y se lo pregunté también justamente por eso, nos hablaba de entornos saludables y el tema de la alimentación como ejes de su propuesta para la capital, pues veremos también qué plantean los otros contendientes o precandidatos. Doctor, le agradecemos mucho que se haya conectado con este programa de Contralínea y por supuesto mantenemos abierta la comunicación con usted, con su equipo, para después retomar la charla y sobre todo retomar los temas que le importan al país en general y también a esta Ciudad de México. Que pase muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias a usted, gracias a Contralínea y gracias a su audiencia por escucharnos, reflexionar y actuar.